Hola, mi nombre es Alex Curvelo, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la materia de Derecho Agrario y hoy voy a hablarles acerca del derecho agrario en Venezuela. Haciendo una pequeña introducción, quisiera decirles que nuestro país se percibió el efecto de un régimen que no puso trabas a la libre disponibilidad de los bienes agrarios y que tuvo que ser modificado con la mayor urgencia, con la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria en 1960, actualmente derogada, y posteriormente con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el 2010. El régimen imperante que existió permitió el abuso de la disponibilidad de tierra, ya sea por la concentración excesiva de las mismas a un solo titular, denominado latifundista, así como en la dependencia un considerable número de arrendatarios y aparceros, según la tradición de la voluntad del propietario y de la tierra, para poder continuar trabajando los previos dados en arriendo, o como figuras jurídicas agrarias según la tradición, figuras que hoy no están permitidas por nuestra legislación venezolana. En tal sentido, las distintas reformas agrarias trataron de eliminar estas irregularidades, llegando al caso de liquidar el dominio tradicional, proponiendo otro más junto en el cual el interés colectivo debía privar sobre el interés particular, caso vigente en nuestro país en la promulgación actual de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, como mencioné anteriormente, en el año 2010, que estableció que en la mayoría de sus artículos, como base del desarrollo agroalimentario del país, la justa distribución y la redistribución de la tierra, el régimen de tenencia de la tierra equivalente a la relación jurídica entre el titular y dominio de la comunidad jurídica en todo lo concerniente al poder titular y a disponer de la cosa, o usarla solamente o de usufructar. Por ello, la antigua Ley de la Reforma Agraria de 1960 y a la actual Ley de Tierra y Desarrollo Agrario introdujeron cambios importantes en esta materia, tratando por todos los medios de fomentar la propiedad, el uso de la tierra de forma individual o colectiva, y coartando la posibilidad de concentrar el derecho de dominio en un solo titular, que es lo que acabamos de mencionar acerca de difundir. Bien, podemos comparar la existencia con tres tendencias doctrinarias muy precisas en cuanto al régimen de tenencia de la tierra. Una, que propicia la propiedad sin limitaciones de ninguna clase. La segunda, que elimina a los particulares. Y la tercera, que la admite, pero con ciertas limitaciones. A mi parecer, Venezuela estaría dentro de la tercera tendencia doctrinaria, la cual admite la propiedad agraria como tal, pero con la limitación legal pertinente, es decir, en el cumplimiento de la función social. Como resultado de ello, en el régimen de tenencia de la tierra se puede distinguir las siguientes instituciones agrarias: la propiedad agraria, la cual es el derecho que tienen las personas de usar, gozar y percibir los frutos de la tierra que están bajo su cuidado, o más precisamente el derecho que se disfrute del bien y el ejercicio del mismo derecho. La posesión agraria, que es una forma de tenencia de la tierra y constituye una relación de hecho sobre la tierra que se trabaja. Y la adjudicación de tierras, que es una forma de adquirir la posesión agraria legítima a través de las dotaciones y la regularización de tenencia, ambas previstas en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Y la ocupación, que son formas de tenencia de la tierra precaria en la que no a medida relación entre el tenedor y el propietario. La parcería, medianería y otros contratos agrarios son formas de tenencia precaria de la tierra. En otro sentido, encontramos de suma importancia el derecho a la tierra como fundamento a tener acceso a la tierra, el cual está ligado de manera directa con la adjudicación y el alcance de la propiedad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la relación entre el derecho a la tierra y el derecho a la propiedad se ve redimensionada, pues la satisfacción de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, de un ambiente sano y de calidad a la vivienda y el trabajo, remiten de manera directa al acceso a la tierra y al uso que ésta se realice en el beneficiario del ordenamiento jurídico agrario venezolano es el hombre que trabaja la tierra. Como una reseña histórica, la Venezuela agrícola se caracterizó por el dominio del café, cacao, productos de exportación y de importación, los mercados internacionales, y el alfabetismo fue la vía rural en la mayoría de los venezolanos. En el aspecto económico, las importaciones durante el periodo agrícola, es necesario resaltar que en el carácter dependiente de la economía venezolana, es decir, la subordinación de nuestro desarrollo económico a los países capitalistas avanzados, que nos utilizaban como mercado para su creciente producción industrial y como proveedores de materias primas y necesarios para su rollo capitalista. La dependencia económica daba lugar a formas soterradas de independencia política e ideológica. La falta de desarrollo de producción no agrícola obligó al país a importar toda clase de materia prima o herramientas para el trabajo en el campo, las cuales eran fabricadas en otros países a pesar de la facilidad de su elaboración, y no era posible de que las mismas fueran fabricadas en Venezuela desde su época colonial, por lo cual comenzó a importar todo. No, es decir, a raíz de esto nos comenzamos a convertir en un país dependiente de los países más desarrollados. En cuanto a las exportaciones, debido a lo restringido y desarticulado del mercado interno y el poco interés de las clases dominantes por desarrollarlo, la única posibilidad de crecimiento económico estaba en las exportaciones, que nutrían los fundamentales los ingresos de clases dominantes y del propio Estado, que es la que derivaba de los impuestos y el comercio exterior. A finales del periodo colonial, Venezuela exportaba alrededor de un 15% de toda su producción agrícola. La guerra de la independencia creó serios daños en cuanto a la parte de exportación.
Eso sin contar que cuando Venezuela se separa de la ley de la Gran Colombia, la deuda externa se divide entre tres, tocando a Venezuela el 28.4%, que vendría siendo casi 34.000 millones de pesos. La producción principal de Venezuela en esa época fue el cacao, el añil, el café y el algodón, el ganado en pie y en cuero, y en ese orden eran los renglones más importantes. Luego de separar a la Venezuela de la Gran Colombia y con las políticas de, como les mencioné, del general Páez, esta política de intervención cobró impulso durante una grave crisis que luego fue absorbida por Cipriano Castro, cuando los tanques de guerra de varios países como Alemania, Inglaterra, Francia e Italia establecieron un bloqueo de nuestras costas, apoderándose de toda la producción que tenía la República. Luego, superada la crisis de la deuda, se sometió a un arbitraje y se firmaron un protocolo en el cual, a través del gobierno de Juan Vicente Gómez, con la ayuda de los mismos intereses que habían conspirado contra Venezuela, se alzó el mando una férrea dictadura de 27 años, pero en estos cambios políticos que realizó el gobierno, a raíz de la entrada del mismo, permitió una bonanza, y en 1930, el centenario de la muerte del Libertador, Juan Vicente Gómez pudo cancelar la deuda externa de Venezuela. Los aspectos sociales que integraron en esta oportunidad eran los terratenientes, por ejemplo, que eran los constituidos por civiles y militares propietarios de grandes estaciones de tierra, los comerciantes que formaban una gran parte de lo eran los blancos de orilla para la época y que incrementaron su riqueza a raíz de la especulación de los productos de primera necesidad a los negocios y la exportación, y se adueñaron de la exportación y la importación. También habían artesanos que eran carpinteros, zapateros, herreros, orfebres, sastres, entre otros, y que cuyo mercado, por la carencia de créditos de intereses razonables, les impedía transformarse en una burguesía industrial. Y el sector más importante, o el que considero que era más limitado, fueron los campesinos, ya que constituían la mayoría de la población. Se ocupaban de trabajar la sierra en las haciendas, las plantaciones, y se dividían en peones y asalariados. Trabajaban en pequeños conductos minifundistas y en tierras de la nación para poder subsistir, aun cuando tenían otra gran parte de la población que eran los esclavos, pero ellos fueron considerados como propiedad de ambos y vivieron en la miseria total. Venezuela, demográficamente, Venezuela con su 1.000.000 de kilómetros cuadrados era una población rural dispersa entre pueblos, y solo Caracas era la zona principal de Venezuela. Ellos trataron de buscar lo que era la parte de la inversión extranjera, y es donde florecen pueblos, por ejemplo, como los de la colonia Tovar, donde llegaron inversores de extranjeros y trataron de poner a producir la tierra venezolana. La estructura social, siempre totalmente estratificada desde la época colonial, había logrado mantener el poder militar de España, pero los intereses del general de consolidar a Venezuela permitió durante muchos años disminuir la violencia y creó un clima de equilibrio a raíz de estas dictaduras. La lucha entre los caudillos y la debilidad del gobierno central nos dio un carácter semifeudal y afectó mucho la parte agropecuaria y los intereses del país. Todos estos años fueron más o menos similares hasta las reformas que mencioné anteriormente. Actualmente, los principios constitucionales y legales que sustentan el derecho agrario en Venezuela, por ejemplo, es el principio de la promoción de la agricultura para la seguridad alimentaria, que en otras épocas no existía. La seguridad agroalimentaria de la población se enfocaba en atender el abastecimiento inmediato de los suministros de bienes básicos y crear una base productiva interna capaz de sostener a mediano, y largo plazo la economía de la nación. Venezuela es un país que presenta una gran biodiversidad ambiental y de grandes riquezas, que lo hacen potencialmente viable para satisfacer las necesidades alimentarias bajo un desarrollo humano y social. De tal manera que las políticas que debe tomar el Estado en pro del desarrollo de la nación tengan efectividad en las mismas. Por ejemplo, en el artículo 305 de la Constitución, hablando sobre el desarrollo socioeconómico de Venezuela, nos dice o nos señala que el Estado proveerá a la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo integral y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la nación, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y acceso oportuno y permanente por parte del público consumidor. Estas son garantías establecidas en la Constitución, así como el artículo 306, que también señala que el Estado proveerá, además tiene el deber de dar las condiciones para el desarrollo rural y crear el bienestar tanto de la población como de los trabajadores del campo a través de insumos, créditos y proveer la infraestructura que se necesite.
En la Constitución de la República también se establecen principios que caminan la actividad agraria dentro del país. Dentro del contexto también se encuentra el artículo 307, que es el que contempla el latifundismo y que fue el que se señaló como uno de los grandes males en la época anterior. Los principios generales, como mencioné, también son los antilatifundistas. Hubo una integridad en cuanto a la reforma agraria que ayudó muchísimo a eso, creando objetivos y eventos científicos. Además, con jurisprudencias personales se pudo fomentar a través de la reforma el legislamiento jurídico, buscando siempre el desarrollo a través de los recursos naturales renovables, tanto como en el campo como en el petróleo. El sujeto agrario, hablando un poco del mismo tema, los sujetos agrarios, en este caso, cuando se empezó a crear el derecho agrario, son aquellos los campesinos hablando de los campesinos, que eran los que constituían esto, los beneficios que contemplaban en ningún momento podían recaer sobre los productores agropecuarios. A través de la reforma que se acaban de hacer, pues se supone que estos cuentan con tierra y medios económicos suficientes para el desarrollo de actividades agropecuarias. Es por esto que el suelo agrario es el que da la actividad agraria, y la actividad agrícola ha sido a través de los tiempos la base fundamental del desarrollo de la civilización. La actividad agraria o su base de desarrollo rural está entrada con la vigencia de la ley del año 2010, donde la adjudicación de tierra se hace a través del campesino con organismos creados como el INTI, que realizan dicha función. También tenemos como base en la ley de tierra y desarrollo agrario la protección de la mujer en el campo, que se establece en su artículo número 14, a la cual se dan a las ciudadanas cabezas de familia, por ejemplo, los beneficios sociales, que es la ley de tierra y desarrollo agrario en el 2010, garantías para grupos asentados históricamente en áreas rurales, que son personas que ocuparon unas tierras desde el principio de las colonias y que se encuentran amparadas en el artículo 17 de la ley en cuestión. También está la garantía del proceso material y de desarrollo humano, la protección al folclore y de las costumbres, así como el reconocimiento de Conuco como fuente de diversidad, optimización del uso de las aguas y la redistribución de las tierras ociosas, y además del impuesto sobre tierras subutilizadas. Los sujetos beneficiarios del derecho agrario, como les acabo de comentar también, aparte de los campesinos, fueron todos esos sectores agroindustriales y multinacionales que sean catalogados como productores agropecuarios. Las actividades económicas más importantes de Venezuela fueron lo que llamamos, o las principales fueron lo que era la agricultura, la ganadería como tal, la cría de cochinos, entre otros animales. También vale señalar la silvicultura, que fueron actividades económicas que se fomentaron desde temprano, la piscicultura, y de ahí crearon actividades agrarias conexas, que ya la parte industrializada como tal. A continuación, por eso les hago un cuadro comparativo entre la ley derogada y la ley actual, a la cual señalamos los objetos más importantes, y uno de los que quisiera señalar es el Estado, que garantiza los créditos por el equipo y maquinaria, y en las ambas leyes básicamente tienen el mismo objetivo, pero hay que afrontar que el principio siempre fue la protección social de la población venezolana. El cambio entre las semejanzas y diferencias, también una de las diferencias que antes era el Instituto Agrario Nacional, el IAN, y ahora se creó el Instituto Nacional de Tierras, que es el INTI. Hay muchos tipos de situaciones a resolver también. La distribución de la tierra, o como conclusión, es que la distribución de la tierra es una vieja aspiración de los pobres del campo venezolano. Los campesinos siempre han deseado trabajar en la tierra para mejorar su calidad de vida, pero esta aspiración justificada se encuentra en la feroz resistencia de grandes terratenientes, que junto a banqueros y grandes capitalistas constituye la piedra angular de la oligarquía venezolana. En Venezuela no fue posible ningún avance real hasta que se haya roto el poder de esta oligarquía que verdaderamente impone una revolución agraria en Venezuela. Para que la Constitución democrática signifique algo, debe ser respaldada de una acción con las masas. Sin eso solo sería una concha seca. Por lo tanto, es decir, que los campesinos venezolanos deben limitarse a lo que es aceptable para los abogados, aceptar controles, moderar sus reivindicaciones a lo que se consideran razonablemente los burócratas. En pocas palabras, sentarse y esperar a que la tierra se la sirvan en un plato sería eliminar la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo en Venezuela una genuina reforma agraria. El intento de avanzar hacia la reforma agraria ha expuesto a quemarropa el dilema central de la revolución bolivariana, o es el tipo de gobierno actual que han tratado de poner,
que no es simplemente una cuestión de modificar la situación existente, la estructura económica, social y agraria, la cual debe ser transformada. No puedes curar el cáncer con una aspirina como tal, es una expresión. Por esta razón, los campesinos venezolanos, como sus hermanos y hermanas ciudades, están sacando conclusiones sobre la producción que se han visto afectadas porque el gobierno ha descuidado mucho todos estos principios constitucionales de los cuales están comprometidos a través de la legislación. La revolución agraria, como tal, como lo señala, si se quiere triunfar, debe desafiar el poder de oligarquías y de situaciones adversas que también el mismo gobierno ha introducido para que la producción agrícola no sufra daños irremediables como la que actualmente vivimos. Porque entre las granjas expropiadas que deben ser gestionadas en líneas colectivas, esto solo se puede garantizar la financiación necesaria a través de créditos, fertilizantes, tractores y cosechadoras y otros medios de transporte garantizados y que solo el Estado, a través del compromiso con la ley, debe haberlas hecho. Espero que les haya gustado la exposición, ha sido para mí un placer y muchísimas gracias por su atención.